Ok. Vamos a ver. Entonces, yo les había justificado más o menos lo que era un gas. Pequeñas bolitas, muy pequeñas, comparadas con el recipiente en el que lo ponemos. Recordamos que el gas no mantiene su forma, excepto que ya esté contenido en un recipiente. Profe, Entonces, ajá. no sé si ya está compartiendo pantalla, pero no se ve. Ah, no está compartiendo. No. Ah, es que puse a grabar, pero no compartir pantalla, disculpen. Listo. Ok. Les justifiqué que un gas lo podemos ver con un montón de pequeñas esferitas muy pequeñas, todas de igual masa, todas de igual volumen, pero un volumen súper insignificante. Por lo tanto, van a tener una masa muy pequeñita, pero aún así, la masa sí nos va a interesar más. El número de partículas será un número muy grande, cerca del número de Avogadro. ¿Por qué? Porque cualquier fluctuación en la presión va a ser casi imperceptible. ¿Qué es una fluctuación? Bueno, vimos que la presión se debe a los choques de las partículas con la pared, ¿de acuerdo? Entonces, como hay tantas partículas, van a empezar a chocar tan rápido que en realidad la presión la veríamos como constante. Costaría mucho determinar pequeñas oscilaciones en la presión. A grandes rasgos, la presión es una presión constante. En realidad, lo que es constante es la presión promedio, pero no importa. La presión es, o sea, el promedio de verdad tiende a la presión que uno mide, porque es demasiadas partículas. Bueno, vimos que las partículas solamente interaccionan entre sí cuando están a muy corta distancia. De hecho, los choques entre partículas los podemos considerar como choques elásticos, o sea, no hay pérdida de energía cinética. También choques con las paredes son elásticos, no hay pérdida de energía cinética. Entonces, dijimos que las partículas tienen mucha libertad y que van a obedecer a las leyes de Newton. ¿Por qué? Porque si no, no sabríamos ni cómo identificarlas. Tendríamos que desarrollar toda una nueva mecánica para poderlo hacer. Bueno, hicimos la justificación. Tal vez la justificación no sea tan importante, pero nos da algunos conceptos básicos. Por ejemplo, que la presión está dada por los choques con las partículas, o sea, la fuerza de la partícula cuando choca sobre esto, y nos da un concepto muy importante, el concepto de el promedio de una velocidad cuadrática. Bueno, entonces, además, pudimos justificar que la presión por el volumen para un gas ideal está relacionada directamente con el número de partículas, o sea, es directamente proporcional al número de partículas y a la energía cinética promedio de las partículas. ¿De acuerdo? Pero tenemos también un factor de 2/3. Cuando lo pasábamos ya a lo que teníamos de ecuación de gas ideal, vimos algo extremadamente importante. La temperatura depende directamente de la energía cinética de las partículas. ¿De acuerdo? O sea, la temperatura es una medida de la energía cinética. O también de otra manera de decirlo, de los grados de libertad. Está relacionado con los grados de libertad. Los grados de libertad son las formas en las que se puede mover. Hasta ahora yo lo hice con solamente esferitas. Eso se puede considerar como átomos, moléculas monoatómicas, o sea, moléculas de un solo átomo. Recuerden que en esa época no se sabía que era exactamente un átomo. Todo el mundo sospechaba que eran pequeñas esferitas. En realidad no son pequeñas esferitas. Un átomo es considerablemente más complicado. Pero para efectos de lo que estamos haciendo nosotros, un átomo es una pequeña esferita. Si lo hacemos para moléculas diatómicas, que en un rato lo vamos a ver, es repetir exactamente todo. El mismo libro no lo hace. No hay necesidad de repetir absolutamente todo. Para ello nos vamos a agarrar de un teorema muy importante, el teorema de equipartición. Cada grado de libertad aporta un medio
de kBt a la energía del sistema, donde los grados de libertad son asociados a la traslación, a la rotación y a la vibración de las moléculas. O sea, son las formas en las que la molécula se puede mover. ¿Por qué no consideramos antes rotación? Bueno, porque una partícula, un átomo, lo podemos considerar un punto. Un punto no puede rotar. O sea, no puede rotar sobre su propio eje. La rotación sería cero. Puede rotar hacia un eje externo a él. Eso sí, pero cuando hablamos de rotación, es una rotación en su eje que pasa por el centro de masa. ¿De acuerdo? Y un punto no puede rotar sobre su propio eje principal. Lo mismo una vibración, no puede vibrar, no tiene forma. O sea, una vibración sería una traslación, básicamente. Entonces no hay un movimiento posible acá. Ahorita veremos que eso no va a pasar con moléculas más complicadas, pero al final de cuentas es exactamente la misma ecuación de gas ideal. Lo único que cambia es la expresión para la temperatura. La energía cinética total de las partículas está dado por K traslacional es igual a el número total de partículas por la energía cinética promedio de una de las partículas. O también dado de otra manera, en términos de la temperatura. También lo podemos pasar al número de moles, que un número de moles es mucho más fácil de manejar que el número total de partículas. O sea, la constante de Boltzmann es una constante muy pequeña, el número total de partículas es una constante extremadamente grande. Nosotros podíamos hacer el paso de una a otra por el número de Avogadro, así que usamos el número de moles. Nos queda más fácil. Y podemos definir también lo que se conoce como rapidez cuadrática media. Del promedio de la rapidez al cuadrado o de la velocidad al cuadrado, le sacamos la raíz. ¿Eso qué quiere decir? Velocidad cuadrática media. Con esto nos ahorramos muchísimos problemas a la hora de definir un promedio. Un promedio no era nada sencillo de definir. El promedio, si tradicional, al 100% tradicional, nos daría 0 de la velocidad tradicional. Pero si lo hacemos al cuadrado, los cuadrados siempre son mayores a 0. Mayores o iguales a 0. Por lo tanto, el promedio no puede ser 0, a menos de que la partícula esté quedita completamente, y eso no pasa. Por lo tanto, la rapidez cuadrática media nos da una especie de promedio ligeramente modificado. Pero al final de cuentas es una especie de promedio muy útil para medir montones de cosas. No solamente velocidades, sirve para medir montones de cosas. Ok. Ahora vamos a justificar lo siguiente. En un ejercicio anterior, más o menos les dije lo siguiente. La energía interna está relacionada con la temperatura también. ¿De acuerdo? Pero yo no se los pude justificar en el momento. Ahora sí, para sólidos, en un ejercicio se los puede medio justificar, pero lo dejé al aire. Realmente no quise meterme mucho en eso, hasta ahora. Entonces vamos a ver lo que es ahora. Los calores específicos para gases. Y con esto vamos a justificar más de una cosa, no solamente como la expresión de calor. Vamos a poder dar una expresión para la energía interna, que es lo que más me interesa. Entonces, antes de eso, vamos a hacer un dibujo, un diagrama PV. El libro lo hace con 2 isotermas, así que lo haré con 2 isotermas. Entonces, recordemos, un proceso isotérmico es un proceso de temperatura constante. La curva del proceso isotérmico comúnmente se le conoce como isoterma. Este es un T1, este es un T2. No sé si se los justifiqué, pero los T internos, o sea, los T son las temperaturas más bajas. O sea, esta zona es una zona de temperatura baja. Esta zona es una zona de temperatura alta.
O sea, el T2 es mayor a T1. Y vamos a ver. Yo empiezo por acá. A este yo le pongo el punto A. ¿Qué quiero hacer? Quiero llevar a mi gas desde un punto A hasta un punto B a una temperatura T2. ¿A cuál punto B? Bueno, cualquier punto B. Digamos, este punto B. No les he justificado como tal, pero aquí vamos a tener un cambio de energía interna. Cuando pasamos de un punto de una temperatura a un punto de otra temperatura, siempre hay un cambio de energía interna. ¿Qué pasaría si tenemos entonces un punto de una temperatura con una presión y un volumen? Cambiamos la presión y el volumen, pero no cambiamos la temperatura. Entonces la energía interna no cambia. No se los he justificado, pero así pasa. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, si cambiamos de temperatura, sí hay cambio de energía interna. Si no hay cambio de temperatura, puede cambiar el volumen y la presión, todo lo que quieran, que no hay cambio de energía interna. Sigue siendo la misma. Además, entonces aquí hubo un cambio de energía interna desde A hasta B. ¿Ok? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera querido más bien, tal vez este A y este B no los voy a poner aquí, los voy a poner un poco más abajo. Nada más para una cosa. Acá. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera querido ir más bien en esta otra ruta? Misma temperatura, pero a un punto C. El cambio de energía interna de A a B y el cambio de energía interna de A a C es el mismo. Pero veamos una cosa. De A a C, no hay trabajo, porque es el mismo volumen. De A a B hay trabajo. Si no hay cambio de energía interna, eso quiere decir que el calor, perdón, el cambio de energía interna de A a B y el de A a C son el mismo. En uno no hubo trabajo, en otro sí hubo trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que el calor no es el mismo. El calor transferido al sistema no es el mismo de ir de A a B o de B o de A a C, a pesar de que tienen exactamente la misma temperatura. ¿Eso por qué se da? Porque el calor no es una función de estado. O sea, usted no puede escribir el estado termodinámico de un objeto por medio de calor. El calor es una transferencia de energía, al igual que el trabajo. No es una función de estado, no es algo que se acumule, no es algo que yo pueda escribir. Este objeto tiene tanto calor. Eso no se da. Entonces es factible que de verdad no, yo pueda decir que el calor cambia con cada proceso, a pesar de tener procesos en las mismas temperaturas. Entonces apuntemos eso. Entre dos objetos, y ahorita lo vamos a justificar por qué. Perdón, entre dos temperaturas, T1 y T2, el cambio de energía interna es el mismo, sin importar a qué puntos termodinámicos van. Bueno, puntos termodinámicos, no, pongámosle el verdadero nombre, coordenadas termodinámicas.
¿Eso qué quiere decir? Que el cambio de energía interna desde A hasta B es exactamente el mismo cambio de energía interna desde A hasta C. Es más, puedo inventarme otro punto intermedio y un proceso termodinámico extraño. A ese punto le puedo llamar punto D. No me interesa para nada la ruta termodinámica que sigue. De hecho, lo único que me interesa es más bien que sigan las mismas temperaturas. Es lo único que me interesa. Que las temperaturas iniciales y finales sean las mismas. Si esas son las mismas, entonces el cambio de energía interna siempre va a ser el mismo. Y ojo que tiene que ser de la temperatura T1 a la temperatura T2. Entonces, primero, lo único que importa para el cambio de energía interna son las temperaturas inicial y final. No importa la ruta y no importa realmente tampoco la coordenada termodinámica. Solamente la única que interesa es T1 y T2. Ok. Pero hay que justificar esto de alguna manera. Entonces, de momento, esto queda como spoiler. Pero nos va a servir para ver lo siguiente. Entonces, podemos notar que por primera ley de la termodinámica, el cambio de energía interna, que era igual a calor más trabajo, entonces, en el proceso de A a B, así en el ejemplo que tenemos, acá, el proceso de A a B era el proceso horizontal. Vamos a tener un calor dado por A hasta B. Entonces, el cambio de energía interna pues, permanece constante. Aquí vamos a tener un calor desde A hasta B y un trabajo desde A hasta B. De hecho, el trabajo es fácil de ver. El trabajo de A a B es igual a menos P por delta V. Extremadamente sencillo. Desde A hasta C, tenemos que el volumen permanece constante. El trabajo tiene que ser igual a 0. Único detalle es que este y este son iguales. Pero estos dos calores son diferentes. ¿Por qué? Porque ya no tenemos trabajo. Entonces ahora todo lo que aporto, el calor de ir de un lugar al otro, es lo que hubo en el cambio de energía interna. ¿Por qué yo sí puedo hacer eso? Bueno, porque la energía interna sí es una función de estado. Yo sí puedo describir un cuerpo por medio de su energía interna, porque eso sí se almacena. Recuerden, variables de estado casi siempre es algo con lo que yo puedo escribir un cuerpo. Muy probablemente lo pueda escribir con lo que se almacena, no siempre, pero sí se puede escribir con lo que almacena. En cambio, el calor no. Y peor aún, ahí el proceso de A hasta D, la energía interna permanece constante, pero el calor y el trabajo no. Van a ser diferentes, completamente diferentes de los anteriores.
Profe, Ni- ¿podrías hacer un toquecito para ver a dónde está la D? sí, claro, la D fue un proceso raro ahí que me inventé. Yo puedo tener cuanto proceso quiera. En cada caso, lo importante es que el calor transferido desde el punto de temperatura T1 hasta el punto de temperatura T2 siempre fue diferente, pero la energía interna es la misma en cada caso. El cambio de energía interna, o sea, el cambio de energía interna de A hasta C es el mismo de A hasta D y es el mismo de B de A hasta B. Profe, y ¿Sí? entonces eso significa que bueno, el cambio de energía interna es igual y lo que cambia es El el, calor y el trabajo. el calor y el trabajo, los dos, ¿verdad? Ajá. Es Digamos, más, podemos hacer lo siguiente. Podemos incluso hacer procesos que vayan exactamente al mismo punto. ¿Por qué? Porque también podemos hacer eso. Ahí, nada más es de combinar más de un proceso. ¿De acuerdo? Ah, perdón, bajé y no le pregunté si podía bajar. ¿Puedo bajar? Sí, profe, gracias. Podemos incluso tener procesos que van al mismo punto, que van a cumplir ciertas características especiales. Vamos a ver. Vamos a poner dos temperaturas, una temperatura T1 y una temperatura T2. Yo quiero ir al mismo punto. Digamos que el punto inicial estuviera por acá. Es un punto A. Y yo quiero ir a un punto B como por acá. Entonces puedo seguir esa ruta. Puedo haber seguido esta ruta. Puedo haber seguido esta ruta. Y ahí sí que todo el mundo me tiene que decir que la energía interna de todos esos puntos son exactamente la misma. Pero nuevamente, el calor y el trabajo cambia en cada parte. De hecho, si son la misma temperatura T1 y T2 de la parte anterior, hubiera sido exactamente la misma energía interna. Entonces, ¿qué uno ve de acá? Incluso cuando se llega hasta el mismo punto final, digámosle que este punto final le llame B, perdón, voy a dar la vuelta a la pantalla. Perdón, mismo punto inicial. Nosotros vamos a tener cambios de QW, incluso el calor total y el trabajo total ni siquiera van a ser los mismos, o sea, ni siquiera la suma de ellos, o sea, toda la suma de calores se va a conservar para cada proceso, aún con los puntos iniciales y finales iguales. Pero lo que sí se conserva es la suma de todo el calor más todo el trabajo. ¿De acuerdo? Y eso va a ser igual al cambio de energía interna siempre. Entonces el calor se comporta extraño, igual que el trabajo. Habíamos dicho que el trabajo depende de la ruta. Para un gas,
Entonces, también va a depender de la ruta. Entre comillas, concluimos porque no hemos justificado todo lo anterior. Ahora sí, vamos a justificar eso. Primero, Profe, sí, ¿podría subir solo un momentito? claro. ¿A qué parte? Como la gráfica que, bueno, ahí, solo un segundo. Gracias, profe, ya. Ok, entonces tenemos el detalle. No hemos podido, entre comillas, hemos concluido esto, pero no he justificado absolutamente en ningún momento que el cambio de energía interna depende únicamente de las temperaturas iniciales y finales. Incluso había un ejercicio que hice, no me acuerdo si en la sesión de ejercicios o no, que para un sólido y para un gas, el cambio de temperatura, perdón, el cambio de energía interna iba a proporcionar el cambio de temperatura. Pero lo hice todo porque la parte del trabajo realizado sobre el sólido, sobre el gas, sobre el sólido o líquido, iba a ser casi insignificante comparado con lo que se transfirió de calor en ese momento. Pero solo fue para un proceso específico y para un sólido. Ok, ahora vamos a justificarlo para un gas y me van a tener que creer que sirve lo mismo para sólidos y líquidos. Ok. Entonces, ¿cuál era el concepto de energía interna? La energía interna recordábamos que era toda la energía asociada con sus componentes microscópicos. Vistos desde el centro de masa. Ahora, muy bien. Nosotros habíamos hecho el experimento del cubo, donde encerrábamos un gas y hicimos una serie de reglas para describir lo que era un gas. Entre ellas, que la interacción solamente se daba cuando las partículas estuvieran muy cercanas entre sí, prácticamente cuando solamente van a colisionar una con la otra. Entonces, ¿cuál es la energía? La única energía que existe para esas partículas, solo la energía cinética. En realidad no, sí hay una energía potencial asociada a la interacción entre partículas, pero esa energía potencial va a ser pequeñita, lo suficientemente pequeñita como para poderla despreciar. Entonces, la energía interna está asociada a la energía cinética del gas. Bueno, de las partículas microscópicas. En particular, la energía interna es proporcional a la temperatura.
Todavía no le voy a poner la expresión de la energía interna. Entonces, el cambio de energía interna es proporcional al cambio de temperatura. Si pasamos de una temperatura baja a una temperatura alta en un sistema, ¿eso qué quiere decir? Aumentó la energía interna. La energía interna está asociada directamente con la temperatura y la temperatura está asociada directamente con la energía cinética de cada partícula. Ya cerramos por ahora ese ciclo y ahora sí podemos concluir lo que vimos anteriormente. Y ahora sí podemos ir a lo que nos concierne. El Q cambia con la ruta. Por lo tanto, si el calor cambia con cada ruta seguida, tenemos un problema, porque podemos tener una infinidad de rutas entre dos puntos particulares. Nosotros podemos tener un diagrama PV y a pesar de tener los mismos puntos iniciales y finales, podemos tener una ruta que sea una línea recta, una ruta que sea dos líneas rectas, podemos tener una ruta que sea una línea curveada, podemos tener una ruta termodinámica que haga casi un círculo, bueno, que haga esa espiral rara, o cualquier otra que ustedes se imaginen. Siempre que sea una ruta válida, podemos tenerla. Entonces, para cada una de ellas, ¿qué es lo que va a pasar? Desde el capítulo anterior, nosotros llegamos a ver lo siguiente. El calor va a ser igual a una C mayúscula por el cambio de temperatura que siguió en esa ruta. O sea, el calor es transferido entre dos puntos termodinámicos, dos coordenadas termodinámicas, es la capacidad calorífica por el delta T. Como spoiler, yo les dije que manejar la masa de un gas es complicado. Entonces, que para gases tradicionalmente se usa el número de moles en lugar de la masa. Y usamos algo que se llama C, que se le llama calor específico molar, por un delta T. El problema, C cambia con cada ruta, ya que el número de moles permanece constante. No se está escapando gas de este diagrama PV. El delta T es el mismo en esos dos puntos. Lo único que puede cambiar, por lo tanto, es el calor específico molar. Con cada ruta, perdón. Bueno, eso no nos sirve. Cada ruta va a tener un C y encontrarlo no debe ser nada fácil, excepto para un par de rutas muy particulares. Pero eso no importa. De hecho, ese par de rutas tan particulares que existen nos van a ayudar a encontrar el calor en cualquier otra parte. ¿Por qué? Porque con ese podemos justificar montones de cosas. Entonces, la solución, como dice en el Survey, es buscar el calor en dos rutas particulares. Y las dos rutas particulares son dos líneas rectas. Entonces, como el C cambia con la ruta, y ni siquiera sabemos si es constante o no hasta ahora, eso es algo también que puede ser diferente, pueden ser funciones diferentes. Entonces, esto ni siquiera nos hubiera servido. Q, si fueran funciones, sería de la siguiente manera, una integral desde un T1 hasta un T2 de NC de T. Eso podría pasar, incluso. Pero la ventaja con gases ideales es que C va a ser constante. Son constantes diferentes para cada ruta, pero son constantes a fin de cuentas. Podemos regresar a lo anterior. Así que esto lo dejamos en stand-by. Como les mencioné, hay dos rutas muy particulares que nos van a ayudar a solucionar el resto de rutas.
Entonces, la primera es una ruta que siga el proceso isobárico. Vamos a ponerlo con un color diferente. Esta ruta termodinámica se caracterizaba por lo siguiente: presión constante. En un diagrama PV, lo único que tenemos que hacer es definir un punto inicial y un punto final y listo. Ya, eso es todo. El trabajo ya lo teníamos. Trabajo es igual a menos P por volumen final menos volumen inicial en esos dos puntos. Ya, eso es muy sencillo. Ahora hay que justificar lo que es el calor. Cambiémoslo acá. En particular, lo que hay que justificar o lo que hay que buscar es el calor específico a presión constante. O sea, vamos a determinar una cantidad que se llama Cp, que le voy a llamar calor específico molar, a presión constante. Entonces ya tengo el trabajo. Muy bonito. Pero el calor no lo tengo. Entonces, resulta lo siguiente. Además de lo que ya habíamos visto, podemos agarrarnos de lo anterior. El único detalle de agarrarnos de lo anterior es lo siguiente. El Cp, además de cambiar, bueno, además de ser algo desconocido, puede ser una función, va a cambiar con el tipo de gas ideal. Nosotros podemos tener varios gases ideales. Podemos tener el gas ideal monoatómico. Podemos tener el gas ideal diatómico. Y hasta aquí entra el curso, pero existe también otro más que es el poliatómico. Monoatómico, un átomo por cada molécula de gas. Diatómico, 2 átomos por cada molécula. Poliatómico, más de 2 átomos por molécula, 3 o más. Entonces, el monoatómico y el diatómico tienen comportamientos muy particulares. El poliatómico es otro comportamiento diferente, pero resulta que al añadirle más átomos, en realidad, mientras se sigue comportando ideal, podemos considerar que es exactamente el mismo, no importa si tiene 3, 4, 5, 6, etcétera. El poliatómico no lo voy a ver. Lo pueden ver detalles en el RESTIC, si lo desean ver. No entra en el curso. Los otros dos sí. Estos dos sí entran. Ahora, ¿por qué es que cambia? Bueno, porque cambia la forma en la que se estructuró el gas, en especial en la forma en que es la energía interna.
Entonces, hay que justificar entonces primero la energía interna. Podemos, de hecho, ya hacer el monoatómico. Primero vamos a encargarnos del gas monoatómico. ¿Por qué quiero el gas monoatómico? Bueno, porque yo ya hice toda la maquinaria del gas monoatómico. Como hice ya toda la maquinaria del gas monoatómico, yo puedo tener ya la energía interna. Para un gas monoatómico, como yo les dije, la energía interna por concepto es la energía de todas las componentes microscópicos. Y estoy diciendo que prácticamente la interacción entre partículas es igual a cero. Solo van a llegar a interaccionar cuando estén muy cerca. A grandes rasgos, la energía cinética es mucho mayor que la energía potencial. Segundo, no hay pérdidas de energías, o sea, no voy a ocupar algo que sea trabajo no conservativo. Tercero, ya hice cuando el gas es unas esferitas muy pequeñitas y de hecho la energía cinética total ya la tengo. La energía cinética total para un gas monoatómico era igual a el número total de partículas por un medio de la masa de una sola partícula por el promedio de las velocidades al cuadrado. Traducido de otro modo, también era igual a 3 medios de el número de moles por R mayúscula por T. También lo podemos ver como 3 medios del número total de partículas por la constante de Boltzmann por T. Esto era lo que habíamos terminado en la clase pasada. Puedo agarrarme cualquiera de las dos. Me voy a agarrar de esta. ¿Por qué? Porque es la más fácil para usar la ecuación de gas ideal. Entonces, como la energía cinética del gas monoatómico es esto, y las energías potenciales en realidad van a tender a cero, van a ser apantalladas por la energía cinética, entonces la energía interna para un gas monoatómico es igual a 3 medios de n minúscula por R por T, que también es igual a 3 medios de n mayúscula por KB por T. Cualquiera de las dos la podemos usar. ¿Por qué quiero molestarme con esto? Por una razón muy particular. Quiero utilizar entonces el cambio de energía interna. Cambio de energía interna, me voy a agarrar de esta que es la más fácil. Se puede agarrar uno perfectamente de esta. Las dos tienen que llegar exactamente a lo mismo. 3 medios de n del número de moles por la constante de gases universales por delta T. Y esto solo vale para gases ideales monoatómicos. Esta ecuación se la tienen que grabar en la cabeza. La energía interna solamente, el cambio de energía interna solo depende del delta T, o la energía interna como tal solo depende de esto, de la temperatura en la que están en el momento. No importa la ruta a la que llegaron, los cambios de energía interna serán iguales siempre que los delta T sean iguales. ¿De acuerdo? Espero que sí. Entonces ahora me voy a agarrar de la primera ley de la termodinámica. Cambio de energía interna. Y esto lo voy a hacer para un proceso isobárico. De un gas monoatómico en un proceso isobárico es igual a el calor del proceso isobárico más el trabajo del proceso isobárico. Entonces, el cambio de energía interna no le interesa el proceso. Lo que le interesa son las temperaturas iniciales y finales. Así que, regresándonos al diagrama que teníamos anteriormente,
nosotros podemos ver lo siguiente. Puse el punto inicial en ese lugar, pero se vale para cualquier punto inicial. Esta es la temperatura T inicial y esta sería la temperatura T final. Ya el trabajo lo tengo. El delta T ya lo tengo, entre comillas. Puedo nada más usar ecuación de gas ideal en cada punto y encontrar las temperaturas en caso de no tenerlas directamente. Siempre uno se puede agarrar de la ecuación de gas ideal para eso. Entonces, el cambio de energía interna va a ser de un gas monoatómico 3 medios de N por R por T final menos T inicial. Si las tengo bien, si no las tengo, uso gas ideal para encontrarlas. Proceso isobárico. El proceso isobárico, entonces vamos a ver, es una N, el número total de moles, por un Cp que todavía desconozco, por un delta T. Pero como no sé si el Cp siquiera es constante, voy a dejarlo en términos de la integral. Desde un punto de temperatura inicial hasta un punto de temperatura final de N, que eso sí es constante, un Cp, que no tengo ni la menor idea, por un dt. Y el trabajo isobárico, esto va a ser la presión que tenía, que es constante, por volumen, el cambio de volumen. Volumen final menos volumen inicial. ¿Por qué menos, profe? Por la propia definición de trabajo. Trabajo es igual a menos integral de P por dV. Cierto, sí. Hay varias maneras de hacerlo. Yo lo estoy agarrando de lado con la integral. De hecho, como spoiler, yo ya sé que el Cp es constante. Se puede uno justificar en la forma de diferencial de la primera ley. Pero es que la primera ley como tal es esta. Así es la primera ley. Como no sé ni siquiera qué es ese Cp, si es constante o no es constante, lo estoy poniendo en forma integral. Yo puedo haberlo pasado a la forma diferencial, o sea, cambio los deltas por diferenciales, pero no me gusta esa parte por una razón muy particular. ¿Uno puede definir un diferencial de energía interna? Sí. Va a quedar completamente definido. ¿Puede definir un diferencial de trabajo? En el sentido estricto, no. El trabajo no tiene diferencial porque el trabajo básicamente es un número muy particular que va a depender del punto inicial, el punto final y la ruta que siguió. El calor es una cosa muy particular que de momento la única manera que encontré es de definirlo en forma de un C, de una capacidad calorífica. Esa capacidad calorífica depende de la cantidad de la materia que hay. Por lo tanto, uso el número de moles por una Cp por algo que tenga que ver con la temperatura. Entonces, resultó que esa capacidad calorífica y ese calor específico pueden depender de la ruta. Por lo tanto, también van a ser un número que van a depender del punto inicial, el final y de la ruta. En este momento me estoy preocupando únicamente por una sola ruta, una ruta muy particular. Ok. Ese es el detalle. Definir los diferenciales de ellos se pueden definir, pero en el sentido estricto no deberían. Aún así se hace. A esos diferenciales reciben un nombre muy particular. Se le conoce como diferenciales inexactos. El calor y el trabajo son inexactos. El cambio de energía interna es exacto. No es que no se puedan integrar, pero ocuparíamos la ruta. En este momento tenemos una ruta dada, pero ocupamos el Cp. Así que de todos modos, cualquiera de las dos maneras de encontrar el Cp es válido. Ok, tenemos un montón de variables acá. Temperaturas, volúmenes y otras temperaturas acá. Nos gustaría que todo quedara en términos de una sola cosa. Para ello vamos a usar la ecuación de gas ideal nuevamente.
Recordamos que la ecuación de gas ideal nos dice que P por V es igual a nRT. En particular, si tenemos dos puntos importantes, los iniciales y finales, la presión va a ser la misma en ambos lugares, así que no me voy a preocupar por poner la etiqueta. Pero los volúmenes sí. Presión por el volumen inicial es igual al número de moles, que es el mismo, R, que es una constante, por la temperatura inicial. Lo mismo de este otro lado. P por V final es igual a NR T final. Hay varias maneras. Uno se puede deshacer de los volúmenes y dejarlo todo en términos de temperatura, que creo que es lo mejor en este caso. Entonces aquí tengo 3 medios del número de moles por R. Y lo que voy a hacer es que me voy a deshacer de los volúmenes por T final menos T inicial es igual a la integral de T inicial a T final de NCP de T. N lo puedo sacar, pero no lo voy a sacar de momento. Esto es igual a, más presión por volumen final es NRT final. Presión por volumen inicial es NR por T inicial. Podemos quitar esas. Entonces, esto quedaría NR por T final menos T inicial. Ah, bueno, y un menos acá adelante, se me había olvidado, muy importante. Vemos lo siguiente. N es un número constante, no está escapándose gas. Podemos sacar el N a factor común y cancelarlo en toda la ecuación. ¿Alguien con alguna duda por qué puedo sacar el N de la integral? El N siempre es constante, ese no, a menos de que me digan que el gas está escapando, pero en un proceso de estos no se está escapando gas. La cantidad de gas tiene que permanecer constante. Lo que voy a hacer es que voy a mandar a sumar el menos R T final menos T inicial. Ok. Si continúo compactando esto me queda 5 medios de R por T final menos T inicial. Es igual a la integral de T inicial hasta T final de CP de T. Hay varias maneras de justificar esto. Podemos reconvertir esto a una integral. Podemos fijarnos lo siguiente. Esto es un dt, esto depende del t inicial, esto depende del t final. Esto es una constante. Todo está gritando aquí de que CP es una constante. El CP sale fuera de la integral y lo que me queda es t final menos t inicial. Lo más formal es convertir esto de nuevo en una integral. Entonces esto es 5 medios de R por la integral de t inicial hasta t final. Podemos meter el 5 medios realmente a la integral. La única manera en que esto sea igual es, ya que estas son integrales definidas, CP es un subíndice, es de que el CP sea igual a lo que está del otro lado de la integral. El CP minúscula, me quedó como una C mayúscula. El calor específico
para un proceso monoatómico, el calor específico a presión constante, para un proceso monoatómico, es igual a 5 medios de R. Esta es una fórmula extremadamente importante que se tienen que acordar de aquí hasta el capítulo siguiente. Si nos dan un gas monoatómico, el Cp es 5 medios de R. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahora? Profe, eso aplica, bueno, ahí está escrito para gas monoatómico, ¿verdad? Ajá. Para tenerlo todo así bien marcado. Gracias. O sea, el calor específico molar a presión constante de un gas monoatómico es 5 medios de R. Es una Listo. constante. Ujú, Ya justificamos que el primer C es una constante sí. para un gas monoatómico. Ujú. Vamos a ver el otro proceso importante. El segundo proceso importante es el proceso isocórico, también conocido como isovolumétrico. El proceso isocórico tiene una característica muy importante. El delta V es igual a 0. Por lo tanto, el trabajo es igual a 0. O sea, no hay cambio de volumen, el trabajo es igual a 0. Este proceso, entonces, por primera ley de la termodinámica para este proceso, nos da que el cambio de energía interna es igual a el calor. Pero el calor tiene que ser igual a, nuevamente lo voy a hacer con una integral. Volumen, bueno, a una integral desde el punto inicial hasta el punto final de N por CV, le voy a poner ahora sí CV, calor específico molar a volumen constante por un dt. Pero el cambio de energía interna ya lo tenemos. El cambio de energía interna era 3 medios de R por T final menos T inicial. Ya eso lo teníamos de la parte anterior. Profe, ¿Sí? este también es para el caso monoatómico. Para el caso monoatómico, exactamente. Ok. Apuntémoslo aquí. Nuevamente todo grita a luces de que esto CV la única manera. Ay, perdón, aquí me faltó una N. A todas luces esto, voy a borrarlo y ponerlo bien. Eso es una constante. Nuevamente el gas nos está escapando de nuestro cilindro en donde estamos haciendo el proceso a volumen constante. La única manera en que esto de posible así, o sea que esa integral es que esa CV sea una constante. ¿Esto qué quiere decir? Que 3 medios de R por delta T, pongámosle una vez, es igual a CV por delta T. Cancelan los delta T's. El CV tenía que ser constante y CV para un gas monoatómico
es igual a 3 medios de R. Profe, ¿verdad que lo del cambio de energía interna siempre va a ser el mismo? Eso es algo muy importante. El cambio de energía interna siempre, no importa qué proceso, va a ser igual a, siempre que sea un cambio de energía interna para un gas monoatómico, es N por CV por delta T. Ni siquiera me voy a preocupar por hacerlo en integral, porque esto es solamente un delta T, también conocido como N por 3 medios de R delta T. Esto vale para todo proceso que se efectúe sobre un gas monoatómico. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos la primera herramienta y pues, ¿se acuerdan que habíamos dejado una tabla sin completar? Bueno, podemos completar esa tabla ahora, pero para el gas monoatómico. Ahora hay que justificar el gas diatómico. Profe, perdón, ¿puedes subir un toquecito súper rápido? Ahí Claro, a la parte de esa, la de CU. CU es porque es el... porque es CU. volumen constante. Ah, ok. Ah, ok, ok. Ujú. Ok, Profe, y el CP es calor específico molar a presión constante, ¿verdad? exactamente. Ujú. Para el gas monoatómico tenemos una constante extra. Esa constante es, veamos a ver qué pasa si yo divido CP entre CV. A esa constante se le denomina gamma. Por ahora no nos va a interesar mucho, pero eventualmente nos va a interesar demasiado. Esta constante es nada más CP entre CV y esto es, perdón, 5 medios de R, 3 medios de R. Esto nos va a dar 5 tercios. Esa constante luego se las explico qué es. Por ahora nada más dejémosla ahí en stand-by. Esto solo vale para gas monoatómico. Tenemos una constante diferente para un gas diatómico. Ahora muy bien. La gran pregunta. ¿Qué pasa con gases diatómicos? Tengo que repetir absolutamente todo lo de la clase pasada, empezar a definir, bueno, vamos a definir las reglas, esta vez ya no son esferitas, la única diferencia es de que ahora es un gas diatómico, así que son dos esferitas pegadas por una energía que esa energía puede parecerse a, a una barra rígida, o sea, dos esferitas pesaditas conectadas por una barra rígida, que esa barra rígida no va a tener masa, simplemente eso justifica que las esferitas a grandes rasgos siempre mantienen la distancia constante entre sí. Podemos mejorarlo un poco, podemos decir que las esferitas se pueden mover tal vez un poquito de esa barra, así que en lugar de ser una barra puede ser un resorte sin masa. Y repetir todo lo de anterior, no hay necesidad de repetirlo. Para algo tenemos una herramienta extremadamente poderosa. No hay necesidad de repetir todo el proceso anterior. Yo había dicho entonces que teníamos un teorema muy poderoso, que no lo habíamos usado, el teorema de equipartición.
cuando uno lleva el curso de física estadística, lo primero que uno se encuentra es de que no sabe cómo hacer problemas. Los problemas son rudos, en especial si lo llevan con un profe que no explica mucho, como en mi caso, que la primera parte no explicó mucho de todo lo después, pero la primera parte no quiso explicarnos mucho. Entonces, ¿qué pasaba? Había que agarrarse un montón de cosas de estadística. Eso era terriblemente difícil, en particular porque en física no estábamos tan acostumbrados, al menos nosotros, a hacer cosas de ese estilo. Cuando terminamos de ver un montón de cosas de física estadística y de justificar ciertas cosillas para gases ideales y para gases, lo mismo que vimos ahora, pero un poco más general, y también para gases más complicados, el profe nos dijo, bueno, ya tienen derecho a usar el teorema de equipartición. Nosotros vamos a usar ese derecho, el teorema de equipartición. Aunque los problemas no lo supiéramos hacer, siempre había que tener el teorema de equipartición a la par. Le ahorra a uno muchísimos problemas. Y el teorema de equipartición nos decía que la energía que se le aporta a las partículas depende de la traslación Profe, una pregunta. Ajá. Todo lo estamos usando con proceso... bueno, no. Para el primer caso usamos isobárico y para el segundo isocórico, ¿verdad? Ajá, sí. En realidad da lo mismo cuál hacer primero, si el isocórico o el isobárico. Sí. De hecho, el isobárico, lo primero que uno encuentra es esto. Cambio de energía interna debido a que el trabajo es igual a 0, es igual a N por, bueno, como si sabemos de que el CV es constante, N por CV por delta T. Y Que de ahí, hecho el cambio de energía interna es el mismo para cualquier. sí, para cualquiera de los dos. Para cualquiera, porque siempre que tenga el mismo punto inicial y final, no importa la ruta, siempre vamos a llegar a que es el mismo cambio de energía interna. Ok, sí, lo que hicimos fue para el mismo proceso, pero monoatómico los dos, ¿verdad? O sea, el Ajá, mismo, exactamente. pero monoatómicos. Exactamente. Ahora quiero ver qué pasa con los diatómicos. Perfecto. Moléculas más complicadas que se pueden seguir considerando gases ideales. O sea, siempre cumplen con PV es igual a NRT. El único detalle es de que los componentes microscópicos ya no son bolitas pequeñas. Van a ser 2 bolitas, tal vez pegadas por una especie como de resorte sin masa. Ese resorte sin masa lo que hace es que representa la energía que liga esas 2 partículas, que las mantiene unidas. 2:20, nos queda poco. Bueno, y las vibraciones. Yo les dije que una esferita solita, en especial con esa esferita extremadamente pequeña, o sea, un punto, lo único que puede hacer es trasladarse. No va a tener aporte por rotación. Entonces, de la traslación, ya tenemos cuánta energía se aporta por esto. El teorema de equipartición nos dice que por cada grado de libertad hay un medio de KB por T. Traslación son 3 grados de libertad. Entonces, esto nos da 3 medios de KB por T a la energía cinética promedio. ¿De acuerdo? Y a la total, nada más es de multiplicarlo por el número total de partículas. O sea, la total es N por 3 medios de constante de Boltzmann por la temperatura. De la rotación, todavía no sabemos. De la vibración, todavía no sabemos. Entonces vamos a ver cómo funcionan las vibraciones. Perdón, las rotaciones primero. Profe, Ajá. perdón, es que se ha cortado un toque. Esto es para El isobárico, diatómico. pero diatómico. No, primero vamos a ver lo que es un gas diatómico antes de entrarnos a los procesos. Ah, ok.
Ok. Lo primero que vamos a ocupar es la energía interna. Para ello nos vamos a agarrar del teorema de equipartición, ¿de acuerdo? Entonces, hagamos unos cuantos dibujos de lo que es un gas diatómico. Un gas diatómico son dos bolitas. Casi que se pueden decir que están pegadas por un resorte de masa muy pequeñita, pero por ahora no me va a preocupar el resorte. Yo lo único que sé es que son dos bolitas que mantienen de momento su distancia constante, cuando uno considera solamente rotaciones. Entonces, ¿qué posibles rotaciones voy a tener? Bueno, yo tengo tres ejes. Las bolitas son muy pequeñitas, pero están separadas por una distancia apreciable. Por lo tanto, como están separadas a esta distancia, yo puedo decir que ellas rotan en este eje, ¿de acuerdo? Hacen ese movimiento. Esto es un grado de libertad. Yo puedo decir lo mismo para este otro eje, sin ningún problema. Esto es otro grado de libertad. Básicamente no hay diferencia entre estos dos ejes, así que tengo 2 grados de libertad para poder rotar. Pero este grado de libertad no existe. No hay rotación en este eje, en el eje principal de ellas. ¿Por qué? Porque las bolitas son tan delgadas que prácticamente si yo me paro en este punto, si yo me parara aquí y pongo mi ojo o detector acá, yo lo que vería es solamente un punto y un punto no rota entre sí. Entonces, en este eje no hay rotación. Dicho de otro modo, el momento de inercia de ese eje es súper pequeñito comparado con el momento de inercia de los otros dos ejes. Entonces, para efectos, las rotaciones me aportan 2 grados de libertad. Ahora muy bien, voy a ignorar las vibraciones por ahora. Y ahorita les justifico por qué las voy a ignorar. No es porque sean débiles comparadas con esta energía. En realidad no, son muy fuertes. O sea, van a aportar un medio de KB por T a la energía total de la partícula, de la molécula. Pero esa es una energía muy especial y ahorita vamos a hablar de ellas. Las vibraciones entonces son un caso muy particular que no va a entrar en el curso. Para el curso, las moléculas diatómicas no vibran. Y ahorita les voy a justificar por qué. Entonces, todo el objetivo de este capítulo es dar un entendimiento mejor de lo que es la temperatura, ver una expresión como tal para la energía interna y darnos los CP y CVs para procesos monoatómicos y diatómicos. ¿De acuerdo? Entonces, ay Dios mío, falta bastante. Este capítulo es largo. Entonces, para efectos del curso, ellas no van a vibrar. Así que, ¿cuántos grados de libertad tenemos? 3 de traslaciones. Más 2 de rotaciones.
más 0 de vibraciones. Esto nos da 5 grados de libertad. ¿Esto qué quiere decir? La energía cinética total va a tener 5 medios de n mayúscula, número total de partículas, por constante de Boltzmann, por T, que es lo mismo también de decir 5 medios del número total de moles por constante de gases ideales por T. Cualquiera de las dos es válida. Yo trabajo con el número de moles porque es más sencillo contar un número de moles. Ok. Entonces, ya tenemos esto. Para el proceso. Bueno, y de una vez vamos a decir, inmediatamente por el teorema de equipartición, el cambio de energía interna, bueno, la energía interna de un gas ideal diatómico es igual a 5 medios de nRT. El cambio de energía interna es igual a 5 medios de nr delta T. Muy importante. Ya sabemos que el proceso isobárico sí, 5 medios. El proceso isobárico nos dice que el cambio de energía interna es igual a NCV delta T, pero eso no es para cualquier proceso. En realidad para cualquier proceso, el cambio de energía interna siempre es NCV delta T, en particular para el isobárico. Perdón, para el isocórico. El de volumen constante es el isocórico, perdón. Esto nos dice que el CV es igual para el gas diatómico 5 medios de R. De manera análoga, el isobárico el CP es igual a 7 medios de R. Ni me voy a molestar en sacar todo el proceso anterior porque va a ser exactamente la misma idea. Y la constante gamma aquella para el gas diatómico es igual a CP entre CV 7/5. Muy importante, tanto para un proceso monotómico como para un proceso diatómico, se cumple lo siguiente. CP menos CV es igual a R. Es muy fácil de verlo. Digamos para el diatómico. 7 menos 5, esos 2. 2 entre 2 es R. Y para el proceso monotómico, 5 menos 3 es 2. Dividido entre 2 es 1. O sea, es igual a R. Esto siempre se da. Esta es una relación muy importante para los dos. Entonces, tanto para un proceso monotómico como para uno diatómico, se da esta fórmula de acá. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Sí? Yo no, profe, de mi parte no, No. gracias.
Profe, ¿podría subir solo un toquecito? Sí, claro. Y tal vez como darle vuelta a la pantalla para que se vea como más texto. Isobárico va tildado. Ahí, gracias. Listo, Aquí en profe. mi, aquí en mi cuarto anda una cantidad enorme de zancudos. Ok. Vamos a ver. ¿Por qué dije que no habían vibraciones? Esto sí entra, pero va a ser teórico, nada más. Entonces, ¿qué pasó con las vibraciones? Las vibraciones, entonces, nos aportan otro grado de libertad. Si existieran vibraciones, o sea, si yo viera una molécula como si fuera dos bolitas pegadas, mejor lo voy a hacer por un resorte, entonces, ¿qué es lo que les va a pasar? Bueno, uno nada más se fija en su modo normal, dos masitas pegadas por un resorte, ya, y ellas pueden vibrar de esta manera, se acercan, se alejan, vistos desde el centro de masa. Entonces, hay un grado de libertad extra. ¿Eso qué tiene efecto? Bueno, me va a alterar mi CP y CV. El problema, experimentalmente, se encuentra que a temperaturas razonables, a las temperaturas de tipo medio ambiente, no se ve este grado de libertad. Ay, perdón. Y no tiene la barra, no, nunca supe por qué no le sirve bien la barra de subir y bajar. O sea, tipo medio ambiente. Este grado de libertad no existe. O sea, el CP y el CV está dado únicamente como si fueran traslaciones y rotaciones, pero no aportan las vibraciones. O sea, las vibraciones es imposible que le aporte aquí un grado de libertad a este sistema. Entonces, tenemos un grave problema ahí. Si no hay traslaciones, si no hay vibraciones, ¿por qué puede decir que en realidad existen? Bueno, la gente se quedó intrigada por eso y empezaron a experimentar. Yo les dije a temperaturas razonables, temperaturas cercanas al medio ambiente. Entonces, ese grado de libertad no se observa. ¿Qué pasaría con temperaturas más bajas? Cuando uno empieza a bajar y bajar las temperaturas, incluso en un gran rango de temperaturas, se observa que en realidad esos gases diatómicos, la mayoría de gases diatómicos se siguen comportando como gases diatómicos. Entonces, ¿qué hicieron? Bajamos más la temperatura. Al bajar la temperatura, encontraron que se empieza a alterar el CP y el CV de manera abrupta y de nuevo vuelve a ser constante. Y la constante es igual al del gas monotómico. Pero a temperaturas muy bajas, siempre y cuando el gas no se haya condensado. Entonces eso fue un poco extraño. A temperaturas altas empezaron a ver que uno podía subir el rango de temperaturas y se sigue comportando como un gas diatómico. Entonces le subieron mucho el rango de temperatura.
encontraron otra vez un salto y ese salto obliga a que el CP y el CV ya tenga ese famoso grado de libertad faltante. Entonces, ¿eso qué quiere decir? El CP y el CV sí eran funciones. Sin embargo, no las puede justificar en este momento. Entonces, digamos que aquí yo tuviera el CV y aquí la temperatura. A temperaturas muy bajas de tipo 100 Kelvin, el CV se comporta como si fuera un gas monoatómico, o sea, un gas que solamente tenga traslaciones. Después tiene una especie como de salto. El salto no es tan abrupto, digamos que es de esta manera. Más o menos por acá voy a hacer más grande esto. Vuelve a tener un salto. Aquí hay traslaciones más rotaciones. Y aquí hay traslaciones más rotaciones más vibraciones. Entonces, a temperaturas bajas, él solo se comporta como si fueran un gas monoatómico. A temperaturas razonablemente cercanas a las del medio ambiente, se comporta como si fuera un gas diatómico. Y a temperaturas más altas entra el modo de vibración. Temperaturas tienen que más o menos aquí ser como de 1000 Kelvin para que encontrar el salto. Entonces, si la temperatura es muy alta, en realidad el gas ya adquiere ese modo normal faltante. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, la respuesta viene de la naturaleza de la propia materia. ¿El por qué pasa esto? Es por pasa por la naturaleza cuántica de la materia. Más o menos, ¿qué quiere decir esto? Imagínense como que esto fuera un aparato eléctrico y este aparato depende de la temperatura. Si la temperatura es muy baja, los modos de rotación y vibración están apagados, no aportan. Prácticamente lo que estoy diciendo es de que las moléculas, cuando la temperatura es muy baja, se acercaron mucho y el famoso modo de rotación va a ser prácticamente imperceptible. Ellas no les va a gustar rotar, les va a gustar permanecer relativamente estáticas. Cuando tienen temperaturas de tipo medio ambiente, el modo de rotación está encendido, pero no es lo suficiente para encender el modo de vibración. O sea, las moléculas no les da, entre comillas, la gana de vibrar. Y cuando la temperatura es lo suficientemente alta, el modo de vibración se enciende. Ellas pueden empezar a vibrar. Esto es una pista de la mecánica cuántica. Lo que pasaba era que en su época no se logró discutir. ¿Alguna duda con esto? No entra como ejercicio, pero puede entrar como pregunta teórica. Básicamente, los modos de rotación y traslación, rotación y vibración van dependiendo de la temperatura en la que él está trabajando. De hecho, a temperaturas más bajas, muy bajas, se comporta un diatómico igual que un monotómico. Esto no va a entrar. El gas diatómico para efectos de ejercicios solo opera en esta región. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay dudas, voy a continuar. Hay un proceso extra que yo les había marcado en la tabla de la vez pasada, el cual yo no les justifiqué mucho de él, porque no teníamos las herramientas necesarias para verlo. Ese proceso se llama proceso adiabático.
La razón, no teníamos una expresión para la energía interna. El proceso adiabático se caracteriza siempre porque el calor transferido al sistema es igual a 0. Es algo muy curioso, porque yo les dije en algún momento que el calor se transfería por cambios de temperatura. Ay, no, esto no esté. Sube. Si yo tengo aquí un proceso isotérmico, en realidad en el proceso isotérmico sí está pasando calor. Pero un proceso adiabático no. Un proceso adiabático es más o menos de esta manera. Empezamos en una temperatura y terminamos en otra. Pero no hubo calor. Es un poquito más empinado. Es una curva, es un poquito más empinada que la curva tradicional de las isotermas. Se caracteriza inmediatamente por calor igual a 0. Por la primera ley, yo sé que el cambio de energía interna de un proceso tiene que ser igual a Q más W. Para este proceso en particular, Q es igual a 0. El problema, no tengo el W, porque W como tal está definido por la integral de menos P por dV. El problema es de que yo no sé el proceso intermedio que siguió acá. El P no lo puedo poner como función de V, o el de V no lo puedo hacer algún cambio variable para llegar a lo que estamos buscando. Ahora vamos con el cambio de energía interna. El cambio de energía interna siempre, no importa qué tipo de gas es igual a N CV delta T. Eso es una ventaja. Podría decirse que ya lo tenemos listo. En parte es cierto, tenemos la energía interna, tenemos el trabajo, pero a mí me gustaría tener algo que no dependa de la temperatura. Entonces, en realidad, esta es una fórmula completa, pero nos gustaría tener una fórmula mejor. Una fórmula que sea más parecido a algo que me diera como el resultado de una integral. ¿Qué resultado? No sé. Y una manera un poco mejor para describir este proceso, ya sea que este sea el punto inicial y el punto final o que sean al revés. Entonces, ¿qué nos gustaría hacer con esto? Bueno, quitarnos de encima el delta T. Ponerlos en términos de algo un poquito mejor. Bueno, como el trabajo es igual a menos la integral de P de V, y por otro lado tenemos aquí NCV delta T, entonces la idea será poner esto o en términos de integrales o en términos de diferenciales. Voy a hacer eso. Voy a cambiar un poquito el rol que teníamos para ir con el libro. Y en lugar de usar la energía interna en términos, ¿sí? Perdón, porque es que el calor es 0. Porque esa es la característica del proceso adiabático. Isotérmico, cambio de temperatura igual a 0. Isobárico, presión constante o cambio de presión igual a 0. Isovolumétrico, cambio de volumen igual a 0 o volumen constante. Adiabático, calor igual a 0. Ok, gracias. Le voy a cambiar un poquito el rol a esto y voy a decir, en lugar de trabajar con integrales, que se puede trabajar con integral sin ningún problema, lo voy a cambiar a diferenciales. Cambio de energía interna es igual a el diferencial de trabajo, entre comillas, va a ser P por dV. Porque eso sería lo que vendría en la integral. Prácticamente lo que estoy haciendo es comparando lo que viene dentro de las integrales. Bueno,
el cambio de energía interna, entonces va a ser N CV de T igual a menos P de V. Hay varias maneras de proceder, pero todas se basan en esto. PV es igual a NRT. Lo que voy a hacer es que voy a hacer el diferencial de esto. Diferencial de P por dV es igual a el diferencial de NRT. Recuerden que técnicamente el trabajo no es un diferencial. El trabajo es la integral de lo que estoy, entre comillas, diferenciando. No es que no se pueda integrar, pero es muy importante que tengan en cuenta eso. El trabajo realmente no es un diferencial. De hecho, el John Friedman Szymanski creo que le pone con un delta para diferenciar eso. Nosotros no nos vamos a preocupar por ello más que técnicamente cuando integro tengo que tomar en cuenta la ruta. Es lo único que voy a hacer. Esto sigue la regla del producto, porque eso es igual que una derivada de P, V de P más P de V. El N y el R salen fuera de la derivada o de la diferencial. NR de T. ¿Cuál va a ser la idea? Bueno, la idea es deshacerme del dt. Me deshago del dt, lo reemplazo acá. Entonces, menos P por dv es igual a N CV por, mando a dividir el NR, V de P más P de V. Cancelo las N's. Y esto lo que me queda es menos P de V igual a CV. Voy a mandar a multiplicar la R. Ay, perdón. CV V de P más CV P de V. Tengo diferencial de volumen. Lo que voy a hacer es que los voy a unir. Tengo diferencial de presión acá. Lo que voy a dejar es dejarlo ahí quedito. Y sí, voy a mandarlo esto al otro lado. Menos R, P de V, menos CV, P de V, es igual a CV, V de P. A mí me gustaría que todo tuviera un único diferencial, pero no puedo. Sin embargo, la idea de esto será encontrar una manera de poder integrar. Si encuentro cómo poder integrar, tampoco va a ser el fin del mundo tener solo un montón de V's y de P's. Mi problema es que yo ya no tengo otra ecuación de tipo ecuación de gas ideal para reemplazar acá. El gas ideal solo se describía por una única ecuación. Entonces, tengo que continuar aquí hasta ver si puedo integrar esto. En parte se ve. Veo que aquí tengo una P, veo que tengo constantes, veo que tengo ahí un V. Voy a sacar el menos a factor común. R más CV. La P también está a factor común de V. Esto es igual a CV, V de P. Yo les había dicho que Cp menos Cv es igual a R para cualquier tipo de gas. No me interesa si es un gas diatómico o si es un gas monotómico. Entonces, esa parte se puede reemplazar por solamente un Cp. Menos Cp por P de V es igual a CV, V de P. Voy a mandar a dividir todo. Menos de V entre V, excepto el Cp. El Cp sí se queda ahí. Es igual a de P entre P. Estos son integral, esto ya se puede integrar.
Entonces lo puedo integrar entre los puntos inicial y final. Si algún momento se les olvida a ustedes algún proceso en particular, recuerden que siempre tienen que llegar a alguna expresión de tipo integral y luego lo integran. Esa es una buena técnica que uno puede aprender. El CP entre CV, yo ya tengo una expresión para eso. Eso se llamaba gamma. Entonces, eso se reemplaza por menos gamma. La integral de esto es logaritmo de V. Esto es igual a logaritmo natural de P, evaluados entre los puntos inicial y final. ¿De acuerdo? El gamma puede entrar al logaritmo antes de evaluar sin ningún problema. Logaritmo natural de V a la gamma, desde evaluado en los puntos iniciales y finales. Igual al logaritmo natural de P, evaluado en los puntos iniciales y finales. Como V y P son positivas siempre, no hay presiones negativas ni volúmenes negativos, entonces no me preocupo por si el logaritmo está mal definido. En realidad yo puedo unir todo y al puro final llegar a lo siguiente. Les dejo a ustedes para que completen los detalles, pero voy a llegar que la presión inicial por el volumen inicial a la gamma es igual a la presión final, volumen final a la gamma, siempre que se dé en un proceso adiabático. Esta es una ecuación externa a la ecuación de gas ideal, muy importante. De esta ecuación se da para siempre en un proceso adiabático, PV a la gamma es una constante. Eso es lo que quiere decir esta ecuación. Esto, cada vez que vean un proceso adiabático, pueden usar la ecuación de gas ideal, pero casi siempre lo más fácil es usar una de estas dos. Esto nos va a describir por completo ese proceso y nos va a durar muchísimo tiempo. Les voy a quitar un par de minutos. Disculpen por eso. En la ecuación de la constante adiabática también se puede reemplazar por otra más. ¿Existe otra? En realidad nada más usar la ecuación de gas ideal en esta ecuación anterior. Entonces se llega a dos versiones. Temperatura inicial, volumen inicial a la gamma menos 1 es igual a la temperatura final, volumen final a la gamma menos 1. Dicho de otro modo, temperatura por volumen a la gamma menos 1 es una constante. Cualquiera de las dos describen también un proceso adiabático. Disculpen ahí, les voy a robar un par de minutos todavía más para ver distribución de las rapideces moleculares. Bueno, un gas un poquito más real, Boltzmann lo estudió. Yo creo que esto no entran muchos ejercicios en el quiz, pero por si entran. Entonces, Boltzmann, al estudiar los gases, se encontró una manera de describirlos un poquito más estadístico. Él llamó lo que se conoce como la densidad del número de partículas en un volumen dado. Aquí no le lo ponen, pero esto es en un volumen. O sea, es como decir el número de partículas por unidad de volumen. Esto depende directamente de la energía del sistema o de la energía interna. Entonces, en realidad no es que sea proporcional. Esto depende de la energía interna.
A esto le llamó n minúscula sub v. O sea, el número de partículas por unidad de volumen va a depender de la energía interna. Boltzmann encontró por medio de estadística que va a depender del número total de partículas para un patrón dado, un n sub 0, es igual al E a la menos la energía del sistema dividido entre KT. Perdón, constante de Boltzmann por T. Esta ecuación es extremadamente importante a la hora de tomar en cuenta física estadística, pero para nosotros no nos va a preocupar mucho. Entonces, a esto se le conoce como ley de distribución de Boltzmann. O sea, la energía da entre el número de partículas por unidad de volumen dado entre la energía cero y la energía apenas un poquitito más, un diferencial de energía de E. Entonces, N0 se puede considerar como el número total de partículas con energía entre 0 y D, y un pequeñito diferencial de energía, o sea, apenas un poquitito más. En realidad, en libros de física estadística, ellos lo ponen de manera diferente. N0 sería con energías entre E y E más de E. Realmente yo prefiero esta. Eso en una gráfica no es la gráfica del tipo exponencial, de hecho. Eso es cuando uno ya hace las integrales y todo lo que ocupa. Nos va a dar una especie como de campanita, dependiendo de la velocidad. Entonces, sería como una pequeña franja por ahí con cierta energía. Recordemos que la velocidad está directamente relacionada con la energía. Entonces, ese sería el número de partículas que están ubicadas en esa pequeña franja. ¿De acuerdo? Hay una fórmula ahí, pero que describe el número de partículas en términos de la velocidad. Esta fórmula se conoce como la fórmula de Boltzmann o fórmula de Maxwell-Boltzmann, pero no me voy a preocupar. N es el número total de partículas por la masa de una sola molécula sobre 2pi kBt a la 3 medios por v cuadrado e a la menos m0 v cuadrado sobre 2 kBt. Esta fórmula no se va a usar mucho, prácticamente para nada, pero lo que me interesa es lo que Boltzmann utilizó intermediamente. Para encontrar esto, Boltzmann, y también para determinar cosas después, encontró 3 promedios diferentes. ¿Se acuerdan que en algún momento yo les hablé del VRMS? La velocidad cuadrática media es igual, por definición, al promedio al cuadrado, y le sacó eso la raíz. Y teníamos 2 fórmulas particulares para esta. 3 kb por t entre m0. Esto es aproximadamente 1.73 por raíz de kb t entre la masa de una sola molécula. Esa es la primera fórmula. La velocidad promedio sí se puede decir que tiene una velocidad promedio si estiramos el concepto de promedio. Ya no vamos a usar el promedio tradicional, vamos a usar un promedio ponderado por la energía. Entonces la velocidad promedio, también a veces se le dice velocidad ARG, AVG, de average o promedio. Depende de cómo vean. En el libro viene así. Yo la conozco como V promedio.
es igual a 8 kb T entre pi por m0. Aproximadamente 1.6 por kb T entre m0. Y la última, la velocidad más probable. Ahorita les explico cuál es la diferencia entre una, otra y otra. La velocidad más probable es raíz de 2 kbt entre m0, aproximadamente 1.41 kbt entre m0. Si nosotros tuviéramos otra vez el diagrama del número de partículas por la velocidad de las partículas, esto nos va a dar lo que se conoce como una campana de Gauss. En realidad no es una campana, es como una campana muy deformada. La velocidad más probable es la que está en el pico. Si yo hiciera un experimento y agarro una sola partícula, lo más probable que encuentre es que la velocidad de esa partícula estuviera en ese pico. Si yo agarro un número de partículas, la velocidad promedio puede que me ande por acá. En una pequeña franjita aquí, que corresponde al VR. Y la velocidad RMS la voy a encontrar un poco más por acá. De hecho, si hago muchos experimentos, lo que voy a encontrar principalmente es la velocidad RMS. El VRMS normalmente es mayor que el V promedio. Bueno, es mayor que el V promedio y es mayor que la velocidad más probable. Lo último es que esas campanitas que ustedes ven ahí dependen de la temperatura en el momento. Ya con esto finalizamos. Esa campanita que yo les enseñé la distribución de velocidades, si la temperatura es alta, la campana es más pronunciada. Si la temperatura es baja, la campana se diluye. Y esta figura aparece en muchísimos contextos de física. Por ahora no me voy a preocupar más por eso. Esto es lo más que vamos a ver de este lado de física. La fórmula todavía de distribuciones de velocidades no va a usarse mucho, pero las velocidades promedio, RMS, sí. Y lo más importante es que la RMS es mayor que la promedio y es mayor que la más probable. Bueno, nos vemos en la otra clase y la otra clase hago más ejemplos. Bueno, ya puedo hacer ejemplos de esto. Verán que los ejemplos son súper repetitivos con respecto al capítulo anterior. Excepción de la parte de contar partículas, es lo único que va a ser como diferente. Y los ejercicios del siguiente capítulo van a parecerse muchísimo a estos ejercicios también. Entonces verán que lo que queda es súper repetitivo. Bueno, nos vemos en la otra clase y mucha suerte en el quiz. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe, muchas gracias. Chao, con gusto. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profe, Sí, ¿le puedo hacer una pregunta, pero fuera del tema que estamos viendo? O sea, de pura curiosidad de física. sí, espere para parar la grabación entonces. Sí. ¿Dónde lo dejé? Oh, por Dios, no me aparece la grabación. No, pero Ah, sí no, aquí está. está.